Estamos. Listo. Bueno, continuamos entonces. Les estábamos diciendo que queríamos informarles que el día de ayer tuvimos algunas dificultades técnicas. Esperemos que hoy ya no las tengamos. Damos la bienvenida en esta mañana a Nicolás Oliva, con quien vamos a conversar sobre algunas propuestas económicas que puedan darse en estos momentos en los que estamos discutiendo una ley llamada de crecimiento que tiene muchas aristas y también tiene muchos riesgos, y que al mismo tiempo pues hay una propuesta de la dirigencia indígena, pero ¿qué proponemos nosotros como sociedad civil o qué sería bueno proponerle al gobierno? Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, compañeros de Hoja de Ruta, otras voces. Felicitarles otra vez Gracias. Por el espacio y la verdad que es tan necesario tener, efectivamente, como dice el nombre, otras voces. Bueno, a mí me parece que hay que partir de un primer principio, que es que la situación de déficit fiscal no puede seguir en las formas que está hoy por hoy, ¿no es cierto? Yeah. Sí, en eso voy a coincidir con el ministro y con el gobierno y con todos los analistas económicos que existen en general, digamos, que es la voz dominante de este país. Eso partiendo desde ahí, porque alguna vez ya me dijeron que ustedes qué quieren, a dónde quieren ir, si el déficit, de dónde financiamos, etcétera. Yo en eso quiero ser claro y no hay... hay que cerrar el déficit, hay que hacer un ajuste, que es lo que se llama, ¿no es cierto? El ajuste se tiene que dar. Yeah. Se tiene que dar. ¿Por qué? Porque no tenemos moneda, ¿no es cierto? En un país sin moneda es imposible y es una irresponsabilidad seguir financiando el desarrollo o el Estado con deuda externa básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno actual? Ha hablado mucho de la deuda externa, mucho de la sobreendeudamiento, y hasta lo que yo he visto en los 27 meses, hasta agosto del 2019, ha entrado por deuda externa 17,000 millones de dólares. Imagínense lo que es 17,000 millones de dólares. Y esa será la famosa deuda barata que tanto hablaba el señor presidente, porque él dijo que iba a contratar deuda barata, pero parece que no es así. Parecería que no es tan barata. Y segundo, no es toda la deuda que está contratada. Yo le estoy hablando hasta agosto. Va a haber desembolsos y ahora planea 7,000 millones más. Parece que está en el presupuesto del 2020. Hay una que el ministro decía, había 7,000 millones que había o 6,000, aproximadamente 6,500 millones, que era el hueco, digamos, que había que volver a financiar. ¿Cómo se va a financiar? ¿Otra vez ir a deuda externa? Entonces, digamos, la primera principio es hay que cerrar el déficit. Y el país está en un punto, por su sistema monetario, por su sistema social, digamos, por el calentamiento de las calles, en que ya no se puede dar paños tibios, ¿no es cierto? Uh-huh. Los paños tibios lastimosamente nos van a llevar a un desenlace terrible. Hay que tomar medidas serias, y lo que decía es, el ajuste es necesario. La gran pregunta es si el ajuste es por arriba o por abajo. O por abajo. Esa debe ser la gran pregunta de la política pública, de la sociedad. Yo también a veces oigo compañeras que hablan de que no hay que recortar tampoco salud, educación, estamos mal. Sí, estamos mal. Pero tampoco hay una voluntad clara de una mayor contribución fiscal. También cuando se habla de impuestos hay un rechazo desde los últimos 12 años. Juan Paz y Miño tiene un libro que escribimos con él, el autor, digamos, yo coordiné, que se llama La historia de los impuestos. Y ahí se ve claramente cómo los impuestos, esta frase, impuestos altos, impuestos abusivos, viene históricamente desde la colonia, pero desde las cámaras, desde los 70s, los 80s. O sea, los impuestos altos, nos están ahogando los impuestos, es una frase de las cámaras empresariales de hace 40 años.
¿Sí? Entonces, hay que sentarnos en la mesa. Realmente yo creo que hay una política coherente. Hay que ver por dónde se hace el ajuste. Si ustedes me preguntan a mí por dónde debe venir el ajuste, yo les preguntaría, ¿quién, mejor dicho, si el ajuste va hacia al salario, ¿ese qué repercusiones tiene en el crecimiento económico? Y si el ajuste va a las tasas grandes de ganancia y el capital patrimonial histórico de este país, ¿qué efecto tiene en el crecimiento económico? Ese es el gran debate, porque dependiendo de dónde vaya el ajuste, tú puedes afectar o no el crecimiento económico. A primera vista, esa ilógica de que no hay que gravarles a los ricos porque los ricos generan mucha riqueza y esos invierten. En primera instancia, ese discurso o esa teoría económica que se le conoce, puede decirse la curva de Laffer, no se estaría cumpliendo en nuestras economías. Yo puedo ser categórico y decir no se cumple, es una falacia en realidad. Es un discurso político. Es un discurso político de los 70, desde Reagan en los 80, que se nos ha heredado y que nosotros venimos repitiendo como lora enferma. Se repite en todos los analistas económicos, los impuestos desalientan la inversión. Eso hay que verse. Si ponemos en tela de duda este primer principio, yo les diría, ¿quién es el que puede dinamitar más la economía? Los trabajadores con su salario que van a consumir, que tienen 500, 700 dólares en promedio, tenían hace unos años de salario medio de la economía. ¿Quién va a consumir? O si se les pone un impuesto a ellos o a los grandes capitales que están, en la mayoría de los casos, muy concentrados, que esperan siempre el espacio político para imponer su agenda, primero en los grandes grupos económicos de este país, y que segundo están esperando cómo sacar la plata fuera. O sea, esa ha sido la realidad, esto no me estoy inventando yo. La historia del Ecuador ha sido la gran historia del agro exportador que genera unos grandes excedentes económicos que la mayor parte está acumulando hacia afuera, y lo poco que necesitan lo dejan en el país y el resto sale. Nicolás, pero ¿cómo sería o cuál sería la forma de atraer la famosa inversión? Porque acá se habla, toda la vida hemos escuchado que atraer inversión, y resulta que no quieren venir porque obviamente tenemos estos casos como la transición, por ejemplo, ese transitorio que estuvimos, donde no hay seguridad jurídica, y eso no te atrae inversión, claro, obviamente, pero ¿cuál sería la forma de que realmente haya inversión? Porque aquí dicen que si se les pone impuestos a la salida de capitales, la inversión no viene. ¿Ya? O si subes los impuestos, la inversión tampoco viene. Sin embargo, hay empresas ecuatorianas que han preferido irse al Perú y allá pagan más impuestos. Eso es lo que no se entiende. Ese es otro. Vamos por partes. La famosa lógica de que no viene la inversión porque hay impuestos, porque no hay condiciones jurídicas, yo compraría hasta las condiciones jurídicas, pero las condiciones jurídicas también han sido ¿cuáles? O sea, desestabilización, siempre captura del espacio político, captura de las instituciones públicas, fragmentación de los partidos políticos, derrocamientos. Esa es la verdadera inestabilidad que no trae inversión. Y en segundo lugar, el país que tenemos es un país de una economía chiquita, pequeña, abierta, importadora, con muy bajos salarios, digamos, aún. Nunca en la historia del país podemos decir que hemos tenido un nivel de inversión extranjera directa que subsane este problema de la inversión, ¿no es cierto? Por un lado, la inversión extranjera directa en este país nunca ha entrado. Como el sueño de la inversión extranjera que se viene, por ejemplo, a Perú, o que se soñaba con la inversión extranjera de Chile, ¿no es cierto? Claro. La de Argentina. Vean el caso de Argentina, esa inversión extranjera que llega y hay un debate sobre si es que llega en realidad a poner fábricas o llega a estar un ratito y irse. Ya. ¿Sí? Esa llegada de inversión, que es de muy cortísimo plazo, y hace peor de lo que realmente benefició cuando entró. Claro. Es un desastre completamente. Ahora, porque acá en el Ecuador tenemos la idea de que
Inversión extranjera es cuando llegan las marcas que están en Estados Unidos, por ejemplo. Ya, cuando se fue aquí, cerraron la tienda de los pantalones Diesel, lloraban porque decían que ya se acabó la inversión extranjera, pero no se dan cuenta que esas son franquicias que se compran acá y que son de gente que invierte aquí, o sea, que es propia de acá. Por ejemplo, el gran modelo económico de la minería en el Perú, que es el éxito del Perú, lo que está haciendo el Perú, ustedes saben, el Perú crece mucho, tiene mucha inversión desde el sector privado, pero ¿sabe dónde se destina esa gran inversión? A la minería. Y no es porque haya las grandes estructuras políticas que se pueden decir y institucionales, la máxima seguridad en el Perú que garantiza eso. Lo que pasa es que las grandes inversiones en América Latina se dan por la estructura de recursos naturales. O sea, los países no van en general a economías donde no hay recursos naturales. La plata no viene a eso, ¿sí? Por un lado. Y lo segundo es que, claro, estas inversiones de que se va el diésel, en el fondo son marcas, es capital de cartera que entra al país. No es que entra a poner una fábrica, eso también es el mito que nos venden de inversión extranjera directa. Por ejemplo, pues, inversión extranjera directa puede ser alguien que compra el banco del Produbanco. Ya. Compra. ¿Qué más ha hecho? A más de que el señor ex dueño del banco de Produbanco ya haya sacado toda su plata. Claro. Que ya no está acá. ¿Dónde está el nueva construcción de fábricas de empleo? No necesariamente la inversión extranjera directa es del todo buena. No es que es la solución mágica, ¿no es cierto? Primero porque además hay que entender una cosa, que la inversión extranjera es una deuda. El capital entra y espera sacar todo luego, ¿no es cierto? Así y es. Se ha demostrado, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, que después de 20, 25 años la inversión extranjera directa ha sacado más dinero de América Latina de lo que entró. Y eso está en estadísticas, o sea, no es que se está hablando de ganar. Por ejemplo, en el caso del Perú que hemos analizado, el caso del Perú, la entrada de capitales iguala a toda la salida de capitales que ha hecho el Perú en los últimos 25, 30 años. Igual. Ahora, ¿el éxito de Colombia es inversión extranjera o es darle impulso a la industria nacional? Porque hemos visto que Colombia tiene muy buena industria nacional. Eso es lo que nosotros decimos. El modelo colombiano desde el Ecuador, ¿cómo se veía Colombia? Yo era pequeño, pero nos acordaremos, los 70s, los 80s. Claro. Colombia era el gran motor industrial, era esa imagen del gran industrial, porque tenía una gran defensa de su industria. Era un país mucho más grande, había mucho dinero bien habido y mal habido que motivaba la inversión. Pero uno ve las economías como Colombia, como Brasil, como Argentina, su nivel de industrialización viene en picada desde la famosa globalización, la época dorada que nos quieren vender de globalización. Colombia, hay que revisar, Colombia viene perdiendo industrialización. Claro. Viene perdiendo industria. Ahí tienen el problema del famoso choque entre Starbucks y Juan Valdez, ¿no? Que es durísimo. En el Tratado de Comercio, de Colombia, Unión Europea, ya después de 6, 7 años se ve que hay pérdida. Entonces, ese también son las mentiras que nos dicen que un tratado de libre comercio nos beneficia porque vamos a exportar más. No vamos a exportar más, nos van a caer todos los productos industrializados y nosotros dependemos de precios internacionales para exportar. Esa es la gran razón de esta liberalización del comercio, ¿no es cierto? O sea, sobre la mesa yo creo que hay un gran mantra de la inversión extranjera directa. Sí, un gran mantra. Yo les diría, digamos, a los ecuatorianos que nos están viendo, somos un país pequeño. Nosotros no podemos y nunca vamos a vivir de la inversión extranjera directa. Perú es una economía mucho más grande. Colombia es una economía muchísimo más grande, más industria. Tiene muchos contextos. Y además no es que no pagan impuestos. ¿Sabe que el impuesto a la renta en el Perú es del 30%? Claro. A las sociedades. Sí, ¿saben que los dividendos se les graba con 8% a la sociedad, a los dividendos que salen del país? Se les graba con 8%. Tienen un IVA más alto que el ecuatoriano. Entonces, yo veo es como es un esquema de termita lo que han hecho. Hay un autor ítalo-estadounidense que habla de las termitas fiscales.
Son como los grupos de poder que comienzan a entrar al debate y a la estructura del Estado. No tantos impuestos, este país es no nos desarrollamos porque hay tantos impuestos. Es tan poderoso eso y tan silencioso que cuando ya la casa está corroída, huequeada, de repente se nos cae toda la casa, porque ha sido tan terrible la perforación de las termitas sobre el sistema de impuestos, sobre el discurso de deslegitimar los impuestos malos, impuestos malos, impuestos malos, impuestos malos. Toda la economía estadounidense de desarrollo entre, no sé, desde el siglo XIX hasta los 70s, habían altos impuestos. La etapa dorada de los Estados Unidos, de los 30s, después de la recesión. Después de la recesión, hasta los 70s, fueron altos impuestos. Roosevelt puso impuestos altísimos de la renta, prohibición de los monopolios. Usted oye el discurso de Roosevelt en los 30, era más socialista que Hugo Chávez. O sea, correísta. Claro. Era neoliberal al lado de Roosevelt. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Su globalización, bajemos impuestos. Sí, hoy en la mañana le escuchamos al eterno candidato de los últimos 15 años, al señor Guillermo Lasso, que él decía que, por ejemplo, comparaba la propuesta que ha presentado la dirigencia indígena, la propuesta económica, con una propuesta correísta, porque era elevar impuestos, y lo que él pide es bajar impuestos. Entonces ahí es cuando yo sí me pierdo, porque si se supone que los estados viven de los impuestos, ¿cómo es posible que este señor pida bajar impuestos? O la idea será de que desaparecerle al Estado y que todo manejen los empresarios, ¿no? O sea, vamos a la historia reciente nuestra. O sea, si el país, si los bajos impuestos desarrollarían los países del Ecuador, ya debería ser Suiza. Ah, por si supuesto. Nunca hemos pagado impuestos, pues. Claro. Recordemos que en el 98 le eliminaron el impuesto a la renta. Uh-huh. Pero vino el impuesto a los movimientos bancarios. Pero obviamente era quitándole el impuesto a todos los ricos de este país. Recordemos que en el 2000, en el 99, tienen que venir el SRI porque era una catástrofe nacional la antigua dirección de rentas. Era un nido de corrupción. Claro, vino la señora Elsa de Mena, me acuerdo que fue la que reestructuró, ¿no? Reestructuró y nos dio, digamos, nos dio aire, nos dio pulmón al Estado para poder vivir. O sea, eso hay que reconocer. Entonces, volver a las propuestas de las cámaras. ¿Sabía que usted al Juan Paz y Miño preguntará? Yo eso es leído por él. A Hurtado le decían el socialista. Bueno, él se presentaba como socialista, pues, y Fernando Félix Cordero también le decía lo mismo, ¿no? Entonces, claro. ahí entendemos cuál es el discurso. El discurso es de las cámaras, es que no es una derecha liberal, en el fondo es una derecha corporativa, terrateniente, oligárquica, que busca todavía preservar privilegios. No hay estructura económica, no hay pensamiento económico detrás de sus propuestas de liberalismo. No hay, en el fondo no hay. Porque si fueran tan liberales deberían dejar a la banca que entre la banca internacional. Ah, por supuesto, pues, debería ser para que haga competencia, pues. En los países más neoliberales, adivinen cuánto están las tasas de interés. No sé cuánto 3, estará. 4%, 5, 6. En la crisis de 2008, Colombia, Perú, y muchas economías que eran de tinte derecha, de libre mercado, digamos, bajaron las tasas de interés. Porque el momento que hay crisis, el estímulo más grande que se puede dar ya para entrar a las propuestas es la tasa de interés. La tasa de interés está demostrado que es el mecanismo más importante para canalizar inversiones. Con tasas del 18, si eres amigo del banquero, 19, 10, si eres el grupo económico más grande de este país, te dan a 9, 10. Si eres Nicolás Oliva, Juan Pihuave o Juan Pérez, 20, 25. No digas así, porque una vez dije yo eso y me dijeron que por qué me hacía de menos. La verdad es que, bueno, pero, por ejemplo, yo en mi lógica, creería que si me bajan las tasas de interés para yo tener un buen préstamo, o sea, yo podría invertir aquí mismo, ahí sí entrar al emprendimiento, por ejemplo, mejorarle a la radio, yo qué sé, o irme a la televisión, alguna cosa así, ¿no? Pero con las tasas de interés que están, o sea, perdóname, yo no... La ganancia del pequeño y mediano está comida por la tasa de interés.
O sea, al mediano no les llega una tasa de interés menos del 20%, pero fácil. Pero fácil y con unas condiciones que yo digo, son tantas las condiciones que el que accede al crédito no necesitaba de un inicio. Era tan solvente que... Así es, claro. Entonces, la banca de desarrollo, el gobierno actual le ha matado. No hay país en el mundo que no haya tenido los grandes milagros económicos que son la Alemania desde el 45 con Japón, después los tigres asiáticos, ¿no es cierto? Todos esos países han tenido tres cosas fundamentales. Una política industrial, el Estado definía qué invertir, en qué dónde, tasas, obviamente, que venía con banca de desarrollo, y una política orientada a la exportación, básicamente, y con tipos de cambio competitivos. Es decir, devalúas, vas mirando cómo van las exportaciones del país y les haces a tus exportaciones más competitivas o menos. ¿Sí? Nosotros no tenemos ni banca de desarrollo, ya le ha matado. Ya está casi muerta, está rengua, está ahí gateando, no tenemos tipo de cambio. Por la dolarización. Y tenemos las tasas de interés de las más altas del mundo, diría yo. Ahí es el debate. Yo ahí sí soy crítico, incluso con el gobierno anterior. Nunca se tocó eso. ¿Sabe cuál era el debate? Y creo que ahí nos dejamos... Nos perdimos. Que claro, el país es chiquito, entonces el costo de intermediación es más alto. Pero hagamos un verdadero estudio a ver cuánto es el costo de intermediación. Pero ahí también no había un tema, porque tú hablabas de los tigres asiáticos, pero ellos también invirtieron mucho en talento humano, pues en conocimiento. Y acá nos burlamos de Yachay, nos burlamos de todas esas políticas. Matar todo. O sea sí, pero... Ayer el Mateo Villalba, que les encantan las soluciones de esquina, el todo o nada. Nos llevamos al extremo, tal vez se abusaron uno. Entonces, la solución del extremo correísta es borrar todo. Entonces, en el fondo no hay política pública, en el fondo hay intereses. No hay que confundirse. Son intereses corporativos privados. No buscan el desarrollo del país, no buscan el crecimiento real de la economía, el crecimiento de los trabajadores, la productividad, lo que de verdadmente se necesita. Y que desde otras economías, desde una visión más de derecha, les ha funcionado posiblemente. Sí, pero con el costo, instituciones, pero con el costo de la desigualdad, con el costo de la inequidad. Sí, o sea, ese es un tema también a debatir. Pero lo que yo digo es que nosotros todavía yo a veces digo, no tenemos una economía capitalista. Todavía estamos intentando, el correísmo intentó insertarse en un modelo económico estatal, pero nunca logramos dejar el lastre del modelo terrateniente, oligárquico, rentista del siglo XX. Y eso es lo que... Entonces, seguimos arrastrando ese lastre. Escuchábamos en esta semana, por ejemplo, a un gran crítico del gobierno anterior, que es el señor Juan Cubi, que decía que ratificaba lo que decía Rafael Correa, que en su gobierno los empresarios, especialmente los banqueros, ganaron un montón de plata. Entonces, no entendíamos cómo ahora están diciendo que están perdiendo. Es bestial, o sea, y ahí yo crítico absoluto, digamos, porque uno ve, digamos, todas las políticas del correísmo, con sus defectos, quitando la corrupción de medio, porque, digamos, hay un debate ahí, pero independientemente de eso, la política económica, la política ambiental, la política de derechos, de gasto público, bienestar social, tuvieron... Sí, no perfectas, pero tuvieron avances en el país, tuvieron avances. Una de las pocas políticas que no se vio ningún avance es la política industrial. ¿Por qué? Porque los gremios empresariales siempre estuvieron ahí. Oye, pero... Es difícil, yo entiendo la economía política que tienes que entender, o sea, no puedes pelearte con las empresas del todo, claro, ni con los grandes grupos, no hay cómo pelear. O sea, no hay cómo puedes pelearte con nadie realmente para poder ir como país. Hay que tratar de ir construyendo... o sea, hay que construir patria desde una óptica del poco a poco. Yo esa izquierda y del todo o nada tampoco soy de acuerdo. O sea, la izquierda del todo o nada es nada. No existe el todo, no existe. Entonces, la izquierda del todo o nada yo desconfío mucho porque es muy fácil desde un escritorio, desde un micrófono, decir, pucha, han hecho tan mal, es una tontera. O hasta que estuve yo, ya muchos me dicen así, pucha, hasta el año tal...
Ya teníamos crecimiento, éramos un oasis. La mediocridad del ecuatoriano es hasta que estuve yo. Claro. Escucha. Sí, oye, y en el gobierno anterior también hubo esta política de las salvaguardas. ¿Funcionó? ¿Era una medida necesaria? Porque la oposición tuvo, pero, o sea, unos discursos contra las salvaguardas que eran terribles, o sea, que decían que era lo peor que pudo haber hecho, que desincentivaba totalmente la inversión y todo eso. Voy otra vez, solo me recojo rapidito, no voy tanto a América Latina, pero no hay un país de América Latina que le vaya bien o mal sin haber tenido control del sector externo. En el sector externo me refiero al sistema de importaciones y exportaciones. América Latina, no es el problema, el sector público no es el problema en realidad. La economía se expande o nos vamos al traste cuando el sector externo se nos hace pedazos. Cuando hay muchas importaciones, cuando la fuga de capitales se nos va a los cielos. Entonces, si no controlamos las importaciones, este país corre serios riesgos de sufrir una crisis tremendas consecuencias. No sé si como la del 99, pero... Y sería histórico, ¿no? Y sería histórico que un país con dolarización tenga una crisis tan terrible. Tan terrible. Lo que yo veo es que las cámaras creen que podemos ser Panamá, creen que son una economía dolarizada y creen que solo tienen unos sueños con otras economías, pero no ven las estructuras de los contextos, no se ven, quieren ser una economía como la peruana. Ya, ojalá seamos como la peruana, vayan a ver cuánto el sistema peruano de autosuficiencia alimentaria. Ya. Vayan a ver las bajas tasas de rentismo importador que hay. El Perú, digamos, de Lima es un Perú, claro que muy pujante y muy occidental, pero el otro Perú hay pobreza, hay mucha pobreza, y hay todavía patrones de consumos precoloniales. O sea, entendamos eso. El gran problema del Ecuador es que vivimos en una fiesta de importación. Desde los 70, yo recuerdo, mi papá yo tenía esa imagen de niño, me acuerdo, el whisky importado comenzó en los 70s. Claro. Ese patrón importador se ha desatado desde el 2000. No nos vayamos muy lejos, pues cuando vinieron justamente las salvaguardas, acuérdate que salían a las ciris a reclamar por qué producto, pues claro, o sea, habiendo aquí un buen chocolate, siendo exportadores de cacao y todo eso. Estamos trayendo mermelada de Noruega, cebollas del Perú. Naranjas del Perú. No vamos a ningún lado mientras no haya una sólida construcción del sistema de contrabando, que es difícil, no es difícil, y se intenta, pero hay que avanzar, esa es la única. Y la otra, sí hay una restricción seria a las importaciones. No hay, es que el problema de Argentina, veamos, ¿cuál fue el problema de Argentina? A ver, que me diga ahora sí un técnico de la derecha ecuatoriana, ¿cuál fue el problema de Argentina? Sí, hizo todo. Subió las tarifas, repatrió capitales, le mató al Estado, le hizo mínimo, está en déficit, se abrió al mundo la lluvia de inversiones, la confianza porque yo soy Macri, soy un empresario. ¿Qué pasó? Descuidó el sector externo y se le explotó. Descuidó el sector externo, abrió las retenciones a las importaciones, a las exportaciones, liberó las importaciones, liberó el mercado de capitales. Y cuando ya se vio perdido, fue al fondo. Y el fondo irresponsablemente le dio el crédito más grande que tiene hoy por hoy el fondo. De toda su cartera, el 60% es del crédito de la Argentina. Es una irresponsabilidad, ¿Podrá pagar la Argentina eso? No va a poder pagar ese crédito en las condiciones actuales. ¿Cuántas décadas le va a costar a los argentinos pagar ese crédito? Es una responsabilidad terrible. ¿Y qué? ¿Cuál es el tema en el fondo? Es el sector externo. Es la lógica de los oligopolios y de los lobbies de los importadores, de las importaciones y en el caso de Argentina, el lobby de las bolsas de valores, todos los que ganan con el sistema de dinero. ¿No es cierto? En el Ecuador es menor. Aquí el gran lobby son los importadores. Los importadores tienen un gran lobby. Desde el 2000 han ganado muchísimo dinero. Y en el proceso correísta ganaron más. Claro. Ganaron más. Se quejan, pero ganaron más. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Entonces, si vamos como perspectiva de país, necesitamos una reforma. Recapitulando todo hemos hecho una ensalada. Sí, de todo. Si recapitulamos
a los oyentes decimos, bueno, ¿qué hacemos? Sentémonos en una mesa, ¿qué necesitamos hacer en la economía? Necesitamos cerrar el déficit primero. Ya. Segundo, necesitamos entender que la carga de impuestos, necesitamos impuestos y necesitamos cerrar gasto un poco. Gasto ya se ha cerrado mucho, habría que ver qué gastos. Yo ya creo que hay mucho cierre de gasto, ya se ha comprimido mucho, la inversión está en cero, por eso estamos viendo la recesión, pero habrá que ver algo de los subsidios, que yo creo que sí es necesario. Pero necesitamos unos impuestos de al menos 2-3% del PIB. Es bastante, son 3.000 millones de dólares. Ahora, ¿por dónde va el ajuste? ¿Quién es el que más dinamita la economía? Los salarios. Los salarios. La gente que consume. Hay que poner proporcionalmente en ese sentido. Los grandes capitales concentrados no tienen un capital ocioso. Tienen que contribuir lo que no han contribuido 50 años. Y dejar de estar condonando deudas y todo eso. Dejar de condonar deudas, dejar de darles incentivos. Basta los incentivos, basta. Los incentivos vienen desde 1957. Es la primera ley de incentivos. Desde el 57 no han funcionado nunca. No funcionan en ningún lado. Basta de eso. Rompamos todos esos incentivos. Grabemos más alto al capital más alto. Y al capital que no se invierte, hay que grabar más. Y una política importantísima, eso nos puede dar unos 3% del PIB. Una política arancelaria con mayor fortaleza para restringir el consumo de importaciones que no necesitamos. No podemos tener mermelada Noruega, holandesa, cebolla del Perú. Chocolate suizo. O sea, tal vez es difícil captar, pero cuando hablan de meritocracia, tenemos que entender, eso nunca nos dicen, ¿no? La meritocracia del Estado, los funcionarios del mérito, yo soy más rico porque soy más inteligente. ¿Cómo puede ser que estemos consumiendo chocolate suizo cuando nos dedicamos al comercio? Los alemanes se pueden dar el lujo de comer el chocolate suizo porque exportan carros, esa es la lógica. Por supuesto. O sea, tienen tal capacidad, tanta mérito en su producción, tanto mérito, que se pueden dar el lujo del chocolate suizo, de la mandarina tailandesa, pero porque producen carros y venden carros muy bien. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué vendemos? Vendemos plátano afuera, vendemos café. Camarón. No podemos vivir con Lamborghinis y yo aquí Maserati a 5 cuadras. Yo hasta ahora no entiendo quién tiene para comprar un carro de esos, te juro. O sea, para entender cuántos bananos necesitamos vender para poder traer ese Maserati a este país. Claro. ¿Cuántas cajas de banano? O sea, para que nos entienda la audiencia, no podemos vivir, no podemos ser individuos que creemos que somos solo consumidores. Cuando nosotros importamos y nos tomamos una mermelada alemana o noruega, en el fondo lo que estamos dejando de consumir la morita, el envase chiquito de los pequeños productores de este país. Lo que estamos importando es trabajo. En el fondo estamos importando trabajo. Estamos dando trabajo al señor noruego, al agricultor noruego. Y cuando yo lo oigo me ruborizo porque dicen, les odian a los venezolanos, les odian al extranjero, ¿no es cierto? Pero cuando te llega la mermelada con trabajo extranjero, ahí no te dicen nada. Felices, claro. Porque es una visión solo del consumidor. Tenemos que tener una visión más amplia de que vamos a vivir de la producción. ¿Por qué no es eso? Porque las cámaras dominan los medios, los espacios políticos y son los que ganan. No generan el empleo que se necesita para la ganancia que tienen. Eso hay que hacer. Entonces, volviendo a la reforma, necesitamos lo que se hizo en el 2016, cerrar las importaciones con impuestos, me financia la caja fiscal, necesitamos un IVA. Yo en eso estoy en contra de la propuesta de la CONAIE. Justo te iba a preguntar eso. Necesitamos un IVA porque al menos unos... No se puede bajar el IVA. Tenemos que llegar al pacto social, es decir, el gasto que tenemos, ¿quieren educación? Sí. ¿Quieren salud? Sí. ¿Quieren carreteras? ¿Quieren una mínima de inversión? Sí. Tenemos que pagar un poco más los consumidores. Pero también pongamos impuestos más fuertes a los grandes grupos económicos. ¿Para qué balancear? Y si quieren el ejemplo de 2015-2016 fue el mejor ejemplo, yo diría. Cómo pudimos regular el sector externo, fondear a la caja fiscal y canalizar en inversión. Y vieron el 2017 y crecimos. O sea, los ejemplos están ahí. Cuando se rompió esa política, volvimos a decrecer. Ahí están las evidencias. 15-16 estábamos en una crisis dura, tomaron medidas adecuadas, tal vez no sustanciales y tal vez se contrató deuda, que hay que ser más fuerte ahora, ya no se puede deuda, pero crecimos. Ahora rompieron la política económica de Correa, decrecemos.
Ya. Muchos analistas han dicho que, o sea, no le dan el mérito a esta propuesta económica que tuvo el gobierno anterior, porque dicen que lo que fue es el ocupar todo el cupo de las tarjetas de crédito y ahora sí nos toca pagar. En parte hay un efecto que se incurrió en deuda. Para tener una idea, los últimos 27 meses de Correa, con precio en cero, precio del petróleo que casi no entró petróleo, yo viendo el crudo en neto, entre exportaciones menos la importación de derivados, le quedaron unos 1.000 millones, es nada, incurrió en 13.000 millones en deuda, desembolsos de deuda, ¿no es cierto? Este gobierno ha tenido 5.000 millones netos por petróleo, y los mismos 27 meses, porque hice el cálculo, los mismos 27 meses. ¿Saben cuánto en deuda se contrató? 17.000 millones. ¿Cuánto se fue por giros al exterior del sector privado? 5.000, en neto, ¿no? Entradas menos salidas. 5.000 millones en los 27 meses de Lenín Moreno, y en los últimos 27 de Correa, menos 600 millones. O sea, hay una brecha de 5.000 millones que les ha dejado ganar. Lo que yo digo, eso es una bicicleta importadora. Estamos contratando deuda externa para que los importadores traigan sus productos, saquen ganancia, saquen recursos, con poco. O sea, solamente somos generadores de dinero, pero para otras personas. Para los pocos, porque yo no soy o sea, a veces nos quieren tildar de socialistas. Ajá. No, yo creo que el sistema de capitalismo funciona si se le dan los incentivos correctos. Necesitamos productores. No importadores, necesitamos productores. No puede ser que este país viva que el productor gane menos que el importador y el que transporta la fruta. Claro. Pero eso pasa, ¿sí o no? Los productores del Tungurahua, del Cotopaxi, ¿cuánto ganan? Una tasa de rentabilidad tal vez del 5, 4, 6, 7, 8%. ¿Cuánto gana el que lleva la fruta al mercado? ¿Cuánto gana el que trae la televisión? O sea, en esa escala. En esa escala, claro. No, el esquema meritocrático, ya que les gusta tanto la meritocracia, el esquema meritocrático está dado la vuelta. Entonces necesitamos impuestos. ¿A dónde va el golpe? Arriba necesitamos al problema grave del sector externo, de los importadores, y sí necesitamos también controlar algún grado de cobrar impuestos a los profesionales intermedios, que yo no digo que esto es para uno solo, tienen que pagar los médicos, los abogados, son los que más... O sea, la idea es que tenemos que pagar todos. O sea, pero el problema es que nos meten la idea de que tenemos que pagar la gran farra de los últimos 10 años, y ahora, ¿por qué tengo que pagar yo? Entonces, por eso, menos impuestos. Ese es el discurso. Ya como ya nos dicen, ya 10, 12 años vienen, no, mucho impuesto. Luego, ya cuando ven, la farra, el gasto, la deuda, nos dejó endeudados, Y lo único que hay que recortar el Estado. Veamos lo que pasa. Y recortando el Estado también recortamos consumo, recortamos un montón de cosas, ¿no? Podemos abrirnos del debate macroeconómico, pero no creo, pero digamos, podemos discutirle en otra oportunidad por qué la contracción del Estado nunca va a generar buenos resultados. No ideológicamente, contablemente podemos discutirlo. Pero, o sea, el Estado al final, la restricción del Estado, cerrarle al Estado, lo que hace es cerrar el déficit del Estado contablemente, lo que hace es crear un déficit en el otro sector, en el otro balance económico, que es el sector privado. Pero esto es contable. ¿Qué pasa si, vamos al ejemplo más clásico? Los niños hoy o recibían, ya no se estaba ahí en duda, recibían el desayuno escolar. Algunos. Porque así dijo el presidente que algunos. Pero, digamos, vienen reduciendo menos. Estamos cerrando el déficit, quitémosles el desayuno escolar. ¿Quién va a pagar ese cheque? La farra del Estado. ¿Quién paga? Los hogares. Por supuesto. ¿Por qué le atacan al Estado? Porque a ellos les vale un pepino el desayuno escolar. Lo que no les importa es que no quieren financiar ese desayuno, claro. Porque no quieren, porque son intereses, porque es eso. No, pero nosotros sí tenemos que aguantarnos las condonaciones y esas famosas... bueno, no sé, mejor. Hacer la política, no dicen lo de la CONAIE, le atacan a la CONAIE porque ellos no han ganado elecciones. Yo digo, ¿cuándo ellos han ganado elecciones? Bueno, lo que estamos viviendo, eso no votamos. No votamos. O sea, no votamos por el modelo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, votamos por el modelo que estaba en ese momento.
épocas remotas, ningún presidente ha dicho le vamos a subir al pueblo y vamos a bajar impuestos y vamos a dejar la evasión. Eso, ningún presidente. Yo desde Febres Cordero no sé. Pero ¿quién pone la agenda económica en este país? El modelo empresarial. El modelo empresarial. 4 grandes empresarios, las mismas cámaras de siempre. Ellas siempre han puesto. ¿Cuánto representan en población? 0.01%. Y se quejan del 1%. Ahora se quejan porque la CONAIE dicen que están poniéndole el otro día hay una analista, pero me daba ya gracia. Este gobierno, los movimientos sociales ponen de rodillas al gobierno. Y decía, madre mía, esa es la democracia. Si los movimientos sociales somos casi todos. Todos, pues, por supuesto. O sea, ¿cómo deslegitima? Como que son un grupo de vándalos. Es que ahí está, pues eso. Nunca le he oído a ese analista decir las cámaras empresariales han puesto de rodillas al país. Y toda la vida. Toda la vida. Para terminar, solamente te quiero hacer una pregunta que me está saltando por ahí, porque le oí a un analista, eterno analista económico, que dijo que, por ejemplo, hacer obras, pongamos el ejemplo de la plataforma financiera, no servía para nada, porque tenemos un montón de edificios que no hacen nada ahora. Entonces, mi lógica era, digo, bueno, si ya están en la plataforma donde hay todos los servicios para los servidores públicos que se merecen, ¿por qué no vender esas otras propiedades y eso que entre al Estado? O sea, eso me parece lo más lógico. Pero en economía, hacer obras, por ejemplo, hospitales, hidroeléctricas, edificios para la función, ¿es un gasto innecesario o desde qué lógica puede ser algo beneficioso? A ver, yo en también, claro, nos cambiamos un poco a la economía del stock. O sea, ¿por qué necesitas del stock? ¿No es cierto? Yo siempre oigo, hay una frase de Correa que es verdad, ¿no es cierto? Que dice, ¿por qué si es que yo invierto en una empresa para hacer la fábrica, eso desde ningún punto de vista, la inversión, esa se consideraría deuda. Deuda, satanizada con la palabra estigmatizada como deuda. Porque en el futuro se está quedando para algún bien productivo. Lo que ellos sí les han hecho ahora es seguir contratando deuda y no hay ninguna obra. Exacto. Eso es triste, porque ahí sí el dinero se va, se termina yendo. En cambio, mal o bien, con los problemas que pueden haber, se han quedado en edificios, carreteras, temas de riego, temas de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento de combustible, ¿no es cierto? Las hidroeléctricas que deberían al final de cuentas ahorrarte. Entonces, las inversiones, me parece que las inversiones productivas que se han hecho eran más que necesarias. O sea, no teníamos hidroeléctricas, pagábamos almacenamiento del gas. Entonces, esas inversiones, por donde se le mire, se van a pagar solas. Lo que nos ahorramos, es como cuando uno tiene una casa y arrienda, ¿no es cierto? Paga $400 de arriendo. Si yo tengo un crédito y puedo endeudarme para pagar, en vez de pagar el arriendo $400, compro mi casa. Y pago al banco los $400 y es mi casa. No es lógico eso. Por supuesto. Pero es lo mismo. Nunca se puede construir una lógica de que la inversión o el endeudamiento en un activo es malo. Ahora hay que discutir. Es correcto el ejemplo. Ese gran edificio, vendamos nosotros, me parece bien, podemos vender, pero tratemos de capitalizar en una nueva inversión que nos dé réditos. No lo feriemos ahí para pagar la deuda externa. Por ejemplo. Pero hagamos, por ejemplo, otra cosa. O sea, hagamos otra. Se necesita el mismo que dice la escuela, las famosas escuelas unidocentes. Bueno, denle algo, pues. Claro. No le dé migajas ahora quiere que los empresarios privados le financien a la escuela rural. Esa es la migaja. Y ahí volver a la migaja. Y ahí yo tengo mi duda, ¿no? O sea, les da a los empresarios para que manejen ellos la escuela y te apuesto que el empresario lo que va a hacer es hacerse cargo de la escuela del milenio, pues. Claro. No de la otra. Por supuesto. O sea, eso es obvio. Nicolás, queremos agradecerte. Qué chévere es siempre conversar contigo sobre estos temas. Yo no soy para nada economista, más, yo solamente hablo desde la lógica ciudadana y de lo poco que conozco. Muchísimas gracias. Esperamos que tenerte más seguido por acá y estaremos para conversar. Gracias por la invitación y la verdad es que es un gusto para mí poder. Si es que convencemos a una persona, yo me siento contento porque la verdad es que
La economía, recién una discusión, que la economía es el lenguaje del poder. Entonces es necesario transformarla para que la ciudadanía pueda entender los conceptos más importantes, porque nos están mintiendo. Esa es la verdad. Nos están mintiendo, no en el Ecuador, eso es una mentira que viene en el mundo, digamos, es una mentira. La forma como se ha construido la economía es una mentira en sus cimientos, hoy por hoy, y es el lenguaje del poder. El lenguaje del poder habla de estas cosas muy técnicas para tratar de legitimar espacios de poder mundial. Y en el Ecuador pasa exactamente lo mismo. Entonces, con que hayamos convencido a uno, me siento bastante contento. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Listo, muchísimas gracias. Nosotros ya estaremos más tarde con más en Otras Voces. Gracias.